de esta etapa probatoria, ¿verdad? Abordando el alegato y compañía, y después ya vamos a pasar para la sentencia y compañía, ¿verdad? Bueno, primer medio de prueba que vamos a estudiar hoy son las reproducciones y exámenes. Quiero anticiparles que estos medios de pruebas recién en nuestro código actual están incorporados, porque en el anterior código no estaban contemplados. Bajo ningún sentido estaban regulados estos medios de prueba, lo cual no implica que en la práctica se diligenciaran las mismas, ¿verdad? Pero sin un marco normativo específico. Bueno, ¿en qué consisten estas pruebas de reproducciones y exámenes? ¿Y para qué importancia tienen? Ustedes saben que las pruebas de reproducciones y exámenes responden a necesidades de comprobación, o sea, de demostración, pero sin ningún tipo de duda, que se obtiene sobre ciertos hechos dadas las facilidades técnicas y científicas que pueden cubrir. Estas pruebas nacieron con motivo, ¿verdad?, del avance de la ciencia y la tecnología que antes no teníamos. Y, por supuesto, constituyen métodos y herramientas para probar con mayor seguridad la realidad de los hechos que están siendo controvertidos. Obviamente, estas pruebas son más eficaces que los medios tradicionales que teníamos antes. ¿Y cómo regula nuestro código? Nuestro código dice que el juez puede disponer, ya sea a pedido de parte o por decisión propia de él, o sea, de oficio, la ejecución de planos, la reconstrucción de hechos y los exámenes científicos necesarios. ¿En qué consisten estas ejecuciones de planos? Ejecución de calcos, de relevamientos y también de reproducciones fotográficas, también de reproducciones cinematográficas u otros objetos de documentos, de lugares, incluso de sonidos. Otra forma en que se manifiestan estas pruebas son la reconstrucción de los hechos, ya su nombre lo dice. Ustedes saben que esto es muy utilizado especialmente en el ámbito penal, en donde suelen ellos ordenar como medio de prueba, ¿verdad?, la reconstitución o reconstrucción de los hechos. Vale decir, se hace un simulacro de lo que ocurrió en el evento que motiva una acción penal. En este caso va a ser reconstrucción de hechos, pero de una cuestión eminentemente civil y comercial. Y por último tenemos los exámenes científicos necesarios para el mejor esclarecimiento. Ahora, ¿cuál es el método, el mecanismo que se utiliza para diligenciar estas pruebas? Se utiliza o la pericial o el reconocimiento judicial. Cualquiera de los dos métodos que sí están regulados en nuestro sistema jurídico. Y vamos a ver nosotros, y ya estudiamos la prueba pericial, y creo que ya estudiamos también la de reconocimiento judicial, o creo que hoy vamos a abordar eso. Bueno, estas pruebas de reproducción y compañía, ¿verdad?, y científica, se hallan sometidas al régimen general de las pruebas y también al contralor de las partes. O sea, no son pruebas que se pueden diligenciar a espaldas de las partes. Y también pueden ser preconstituidas unilateralmente, pero no tienen el mismo valor que una prueba que se ha diligenciado dentro del proceso y bajo el contralor efectivo de las partes. Entonces, cuando no tiene un mecanismo establecido para producir esta prueba, entonces se aplica las reglas relativas a la pericial o al reconocimiento judicial. ¿Quién paga los gastos de la diligencia? Porque ustedes saben de que se tratan de pruebas que irrogan siempre un gasto a las partes. Entonces, el código establece en el 366 que los gastos que demande la diligencia serán a cuenta del que pidió, no del otro. Salvo que haya sido ordenada de oficio por el juez, en cuyo caso tienen que pagar ambas partes los gastos de la diligencia. Ahora bien, acá vamos a abordar un nuevo
panorama, les digo, respecto de la conducta de las partes, en el sentido de que si para la producción de estas pruebas existe o no una resistencia de las partes. No en el sentido de que interpongan un recurso o lo que fuere, sino que ellos no colaboran con esto. Entonces vamos a ver qué efecto produce esto. Y el 365 estipula que si para la realización de estas reproducciones y exámenes fuera menester la colaboración material, no jurídica ni intelectual, no la colaboración de los abogados, sino de las partes, y si esa parte se niega, entonces el juez le intimará para que preste. Ahora bien, ¿qué sucede? Que a pesar de la intimación, por ejemplo, él no presta. Entonces, si a pesar de esa intimación mantiene su resistencia a esa parte, el juez va a disponer de dejar sin efecto la diligencia, pero puede considerar la negativa infundada de dicha parte como una presunción en contra. Y vamos a estudiar hoy lo que es la presunción, que no está regulado en el Código Procesal Civil, para que ustedes entiendan. Pero acá significa la presunción, ustedes deben entender como un instituto que invierte la carga de la prueba cuando la ley lo autoriza. O sea que el que se apoya en una presunción le basta con invocar, y es la contraria la que debe probar lo contrario para poder evadir, ¿verdad? La resolución que el juez va a emitir en base a la presunción invocada por la parte contraria. Ahora vamos a estudiar la prueba de reconocimiento judicial, que sí está regulado en nuestro código, y que en qué consiste reconocer, dice, pero judicialmente. Ustedes ya se dan cuenta, ¿quién reconoce? El juez, ¿verdad? Entonces es la percepción sensorial directa por el juez que hace sobre qué, sobre cosas, sobre lugares o sobre personas. El juez puede reconocer cosas, entonces, o puede reconocer lugares o puede reconocer personas. ¿Para qué? Para verificar cualidades, condiciones o características de esas cosas, de esos lugares o de esas personas. Y siempre va a ser necesario cuando para el esclarecimiento y apreciación de los hechos sea necesario que el juez examine por sí mismo algún lugar, algún objeto o alguna cosa. ¿Se dan cuenta ustedes que esta es un medio de prueba directo? Diferente, por ejemplo, a la testimonial, que no es directo, porque el juez está viendo a través del testigo. No es como la pericial, porque está viendo a través de la pericia, ¿verdad? Pero esta es una prueba directa que el propio juez tiene que realizarla. Bueno, esta diligencia en pruebas de reconocimiento judicial, el juez puede realizarlo solo o en unión de las partes y de los testigos. Por supuesto que él convoca a las partes que quieran asistir, pero si no asisten, lo mismo, él solo puede llevar adelante la audiencia. ¿Para qué? Para que él pueda comprobar él personalmente la existencia o de una persona o de signos exteriores visibles de una cosa, o bien la realidad de un hecho. Entonces, él se va y constata y verifica eso como un medio de prueba. Y esa prueba, esa percepción es directa. Ahora bien, ¿cuándo normalmente se utiliza este tipo de prueba? Es Profesor, frecuente. ¿puedes dar un ejemplo? Y le Perdón, voy a profesor. dar, ahora mismo le doy. En la inspección de mejoras, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes necesitan, plantean una demanda de usucapión, y ustedes dicen que su cliente ocupa, que realizó mejoras, que hizo esto, lo otro, que las mejoras tienen más o menos 30 años de antigüedad y compañía. Entonces el juez se va y verifica eso en el lugar, in situ. Pero no es que va cuando a él se le ocurre, sino que para eso él va a actuar ordenadamente como le manda el sistema procesal, ¿verdad? Va a señalar una audiencia y demás cosas que le voy a ir explicando en su oportunidad. También, y respondiendo a su pregunta, para ir a constatar olores desagradables, por ejemplo. Vamos a suponer que una curtiembre, por ejemplo, está
está lanzando desechos en la vía pública y resulta que eso genera olores desagradables, el juez va y percibe eso a través del sentido olfativo, no solamente a través de la vista o del oído, sino que también del olfato. O, por ejemplo, para escuchar ruidos molestos que hacen, por ejemplo, algunos aserraderos y compañía que no dejan dormir y que están ubicados en lugares en donde normalmente está rodeado de gente que vive en ese lugar, ¿verdad? Y que no está en el sitio adecuado en el cual debería instalarse y en donde no genere ningún tipo de perjuicio a la gente en cuanto a los ruidos molestos que hacen. Ahora bien, ¿está contestado eso, doctor? Gracias, profesor. Bueno, entonces, para ordenar la realización, el juez dicta una providencia. Lógicamente espera si una de las partes propuso o si él mismo está decidiendo. Entonces, ordena la realización en forma inmediata o puede reservarla hasta antes de la sentencia. Y también puede él ordenar como medida de mejor proveer. No olviden ustedes el artículo 18, ¿verdad? Que tanto criticamos los que estamos enarbolados dentro del sistema garantista, ¿verdad? También él puede ordenar. Y para eso, ¿cómo él establece? Él señala una audiencia, o sea, fija un día y una hora determinada para la realización de esa diligencia. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Imagínense la importancia de la percepción directa por el juez, que se forma su convicción y permite que el juez realice de forma directa la apreciación de esos lugares, de esos hechos o de cosas o de personas, porque va a reconocer también personas, vamos a estudiar eso. Y acá es muy importante que esa experiencia que él adquiere a través de esa constatación directa que realice, constituye un medio más idóneo para eliminar cualquier intermediario. Porque cuando a él le llegan las noticias a través de testigos o de otros medios de prueba o de documentos inclusive, no tiene la misma certeza que lo que él personalmente está percibiendo. Al decretar la medida, entonces el señalamiento de la audiencia va a señalar el objeto de la prueba, qué es lo que se va a verificar. Incluso puede establecer los puntos de la pericia, los puntos que van a ser verificados. Va a señalar también el lugar donde se va a llevar a cabo y la fecha y hora en que se realizará. Ahí, lógicamente, las partes pueden concurrir. Este reconocimiento ya dijimos y reitero ahora que puede ser ordenado de oficio o a petición de parte. Bueno, ahora bien, también el juez tiene una facultad en este tipo de pruebas de, de ordenar, ya sea a pedido de parte o de oficio, que personas expertas, o sea, peritos, asistan al acto de reconocimiento y los cuales le pueden formular verbalmente sus observaciones. Y ustedes se imaginan, el juez no tiene conocimiento de todas las disciplinas y de todas las ciencias y de todas las artes, ¿verdad? Y el juez puede estar entendiendo a través de su percepción personal que una cosa es así, sin embargo el perito le está demostrando que no es precisamente eso y le está explicando al juez, está colaborando con el juez y con las partes, porque las partes están autorizadas a asistir y a intervenir directamente durante el desarrollo de esa audiencia. Bueno, ahora bien, de esa audiencia, ¿cómo se guarda algún documento? Y ese documento que se guarda de esa audiencia o que se elabora o que se redacta con motivo de esa audiencia y de esa constitución personal del juez, entonces es un acta. ¿Y quién labra el acta? El actuario. De ahí viene el nombre de actuario, ¿verdad? El secretario. Y ahí va a constar en esa acta qué diligencia se realizó, qué observaciones se hicieron y cualquier otro detalle que sea importante consignar en el acta. Pero también el juez puede dejar constancia de alguna apreciación que él hizo y que no estaba entre los puntos de la pericia y que a él le parece importante consignar en el acta correspondiente.
Ahora bien, ¿las partes pueden asistir? Claro que pueden asistir. Sí, es un principio constitucional el que las partes tienen el derecho de producir, de ofrecer y de controlar todas las pruebas que se van a aplicar dentro de un proceso determinado. Entonces las partes pueden asistir a través de sus abogados o personalmente, ¿verdad? Para controlar el diligenciamiento de la prueba. Ahora bien, dijimos que también a esa audiencia el juez puede autorizar la comparecencia de personas expertas, de peritos, técnicos, que pueden formular verbalmente sus observaciones. Y todo eso se va a consignar en el acta. No olviden que el acta es el documento que se elabora del acto. El acto, cualquier acto que se lleve a cabo, un acto jurídico, entonces se documenta en un acta. Bueno, ahora bien, vamos a ver cómo se desarrolla esto cuando se trata del reconocimiento de personas. Dijimos que puede ir a reconocer a personas. Y esto es lo que en el lenguaje latino se conoce con el nombre de la inspectio corporis. La inspectio corporis. En ese sentido, nuestro código establece que el juez puede también ordenar el reconocimiento de personas. ¿Pero para qué? ¿Qué objeto quiere comprobar él? Un signo exterior y visible. Exterior y visible. Pero este reconocimiento debe realizar sin ninguna violencia, ni física ni moral, y el juez debe tomar todas las disposiciones necesarias para el efecto. No es aquello que nos parecía cuando éramos estudiantes, al menos vamos a estudiar lo que es la inspección corporis, siempre pensando desde un punto de vista diferente a lo científico, ¿verdad? Y es verificar un signo exterior y visible. Siempre se debe garantizar el respeto a la dignidad y a la intimidad. Y les voy a dar un ejemplo. En una época, yo trabajaba en Itaipú Binacional, hubo denuncias de que dentro del programa de asistencia odontológica se estaban facturando trabajos no realizados, servicios no prestados. Figuraba que el paciente fulano de tal, empleado de Itaipú, eh, sufrió, o sea, se le practicó a él 3 extracciones de dientes o una obturación o lo que fuere. Venía la factura y Itaipú pagaba. Entonces, en una de esas dispuso una auditoría. No era una cuestión jurisdiccional, pero simplemente era utilizar ese método de reconocimiento de personas dentro de una auditoría. Y se verificó que las personas tenían todas las dentaduras, por ejemplo. No hubo ninguna extracción, no hubo, bueno, y con eso se tomaron las medidas correspondientes. A veces aparecían algunas facturas en que las personas tenían 200 dientes, por ejemplo, lo cual es absolutamente imposible, ¿verdad? Bueno, y lo mismo ocurría en el campo médico. Figuraban algunas operaciones, intervenciones quirúrgicas que dejan un signo exterior y visible, ¿verdad? Y lógicamente se va a hacer comprueba y se encuentra que esa persona jamás sufrió un solo corte quirúrgico. Bueno, y con eso se tomaban las medidas. Pero les doy nada más que como un ejemplo para entender qué tipo de inspecciones son las que se pueden hacer respecto de las personas físicas. Ahora bien, como se trata del cuerpo de una persona, esa persona puede negarse a colaborar. Y si esa negativa es infundada, porque si tiene fundamento, su negativa no produce ningún efecto. Pero si es infundada, se puede tener también como una presunción en contra de esa persona. Por eso es que esta prueba es de interpretación restringida en cuanto a su diligenciamiento. ¿Por qué? Porque la materia sobre la que recae esta prueba es el propio cuerpo de la persona, que es un atributo de su personalidad que no puede ser menoscabada ni humillada. Bueno, ahora bien, se puede dar el caso de que sea absolutamente indispensable por la naturaleza del hecho controvertido. Y en este caso, si se niega, entonces
se creará una presunción en contra de la persona que se negó a colaborar. Esta es una diligencia que costosa también, ¿verdad? Porque no va a realizar solo el juez, sino que va a ir siempre acompañado de un médico, de un odontólogo, de un perito, de un técnico, ¿verdad? Para hacer estas verificaciones. Entonces, los gastos también son iguales, en el sentido de que si pidió una de las partes, esa parte paga. Y si ordenó de oficio el juez, pagan ambas partes. Vamos a hablar ahora de otro tipo de pruebas que está también regulado en el código, que es la prueba de informes. De informes. No confundan con información. ¿En qué consiste esta prueba de informes? Esta prueba es un medio que permite arrimar o reunir en el proceso datos preexistentes, no futuros, preexistentes, relativos a los hechos o actos controvertidos. Y esos datos preexistentes tienen que obrar en documentación, en archivos o en registros de las oficinas públicas o privadas y escribanos públicos. O sea, no es una cuestión que la persona que va a producir el informe lo tenga en su mente. No, no le pregunta, porque si le va a preguntar algo que tiene en su mente, va a venir como testigo. Esos datos que va a proveerle al juez tienen que estar dentro de materiales preexistentes ahí dentro de la oficina de la cual emana ese informe. Ahora bien, ¿por qué se caracteriza? Porque son datos concretos acerca de hechos o actos resultantes de esos documentos, de esos archivos o de esos registros. Y esto emana de terceros o de las propias partes, porque bien puede tratarse de una prueba de informe que se le pida a un sanatorio que está siendo demandado, por ejemplo, sus propias pruebas para que presenten ahí por vía de informe. Siempre que tales datos no provengan del conocimiento personal de quien lo provee. O sea, él no puede decir, no, a mí me consta eso porque él vino y no vino. Vamos a suponer, voy a poner un ejemplo para comprender mejor esto. Vamos a suponer que yo como abogado llevo un registro de las personas que concurren a mi oficina y anoto el día tal concurrió fulano y el tema era este. El día tal me engano, entonces yo tengo un registro preexistente de eso. Y si quieren obtener, el juez, si quiere obtener datos de ese registro mío, ¿verdad? Entonces me pide por vía de un oficio que yo le informe respecto de si tal día concurrió o no concurrió. Bueno, pero vamos a suponer que yo no lleve en cuenta, no lleve esas anotaciones y tengo en mente si esa persona suele venir o no a mi oficina. Entonces esa no va a ser una prueba de informe. ¿Por qué? Porque los datos no están registrados documentalmente en mis archivos o en mi protocolo si es que yo fuera un escribano público. Por eso, esta prueba no está dirigida para obtener averiguaciones, sino para constatar ya los hechos y datos anteriores, que siempre, por supuesto, deben referirse a hechos controvertidos y que no esté prohibido por ley. Porque a veces, por ejemplo, usted le está pidiendo un informe a un profesional respecto de un tema que él tiene registrado en función al secreto profesional, entonces él no tiene por qué revelar. Ahora, ¿qué diferencia hay con la información? La información, en cambio, responde a una cuestión de averiguación simplemente, de algo que se puede obtener de los medios de comunicación. O por medio propio uno puede enterarse. Y sin necesidad de que esos datos que se entera el juez consten en documentos. Por eso, siempre la prueba de informe debe producirse por escrito y emanar de un tercero o de la propia parte que es responsable de su contenido. Ahora bien, ¿sobre qué deben recaer estos informes? Sobre hechos concretos, hechos individualizados, controvertidos en el proceso y relativo a actos o hechos que resulten de esos registros contables. Vamos a suponer que se produce un accidente de tránsito hoy, ahora, y se le demanda a uno de ustedes.
y suponiendo que esta clase no es virtual, sino presencial, ustedes están en la Facultad de Derecho. Ahí se tiene la lista, la presencia de ustedes. Y ustedes en defensa, cuando se les demanda, ustedes dicen, yo ni siquiera estuve en el lugar del hecho, yo estaba recibiendo clases de procesal civil en la Facultad de Derecho, en el 5º curso, etcétera, etcétera. Entonces, durante la etapa de pruebas, por vía de informe, se va a pedirle al decano de la Facultad de Derecho que informe si el señor fulano de tal, que es el demandado, en tal fecha estuvo o no presente y en qué clase, etcétera, etcétera. Y de ahí va a responderse porque esos datos ustedes saben que se tienen consignados en la facultad. Si bien es cierto, ese control de asistencia no es nada confiable, ¿verdad? Pero sin embargo, se tiene el registro y se puede producir como medio de prueba muy importante, ¿verdad? Ahora bien, ustedes se dan cuenta que hay un fenómeno que se caracteriza a esta prueba, que siempre es preexistente. El dato ya debió constar en esa oficina para después poder producir como prueba en un juicio. Esos elementos probatorios son preexistentes y reflejan o transmiten datos o hechos que están registrados y conservados en el archivo del, del que provee ese informe. Ahora bien, vamos a suponer que el juez esta prueba de informe, por supuesto, también como cualquier otra prueba, se ofrece dentro de los 10 primeros días del plazo de prueba, ¿verdad? Y el juez formaliza eso a través de un oficio que le dirige al informante. Y vamos a suponer que el informante se niega a rendir ese informe. Entonces, él puede negarse si existe una justa causa. ¿Cuál es la justa causa? Eso va a ser apreciado por el juez. Yo no le puedo dar un ejemplo concreto porque pocas veces tuve oportunidad de encontrar que alguien se haya negado por justa causa a proveer el informe. No sé si el doctor Melgarejo tiene algún caso y después quiere, al terminar mi exposición, él puede dar un dato al respecto. Y lo segundo, en razón de reserva o secreto, puede oponerse. Entonces, él tiene que manifestar de que se niega a producir el informe. Pero eso tiene que poner a conocimiento del juzgado dentro del 5º día de haber recibido el oficio que le intimaba a proveer ese informe. ¿Qué carácter tiene esta prueba? Esta no es una prueba más, sino una prueba que tiene una serie de características y una de ellas es que es supletoria, no es principal. Es sucedánea y es subsidiaria. O sea, que es para completar, con otras pruebas únicamente se lo puede examinar y evaluar. Y esto es admisible cuando no es posible por otras pruebas demostrar los hechos controvertidos. Otra característica de esta prueba es que no puede sustituirle a otros medios. Yo de esto ya les comenté cuando conversé con ustedes por la prueba documental. Les dije que la prueba documental debe acompañarse con la demanda o con la contestación, ¿verdad? Los que se tienen en su poder, los que no se tienen, se tiene que mencionar, se tiene que identificar y se tiene que decir en qué oficina está. Pero tiene que identificar. Y después, durante el plazo de prueba, se va a pedir una copia. Pero vamos a suponer que yo, debiendo acompañar esa prueba documental, no acompañé. Y me quiero valer de esta prueba de informe y ofrezco como informe ese documento que yo debía acompañar como prueba documental. Entonces yo estoy sustituyendo un medio de prueba por otro y eso está prohibido. Por eso existe disposición expresa en el código que por ese medio no será admisible cuando esta prueba manifiestamente tienda a sustituir a otro. Por ejemplo, tenemos nosotros el caso de la prueba documental, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, también el caso de la incapacidad de una persona que debe determinarse por peritos médicos y no por informe de un sanatorio. Y todo esto, entonces, en estos casos no puede sustituir a otro. Ahora bien,
el que recibe el informe debe contestar, o sea, debe proveerle al juez también por escrito, por supuesto. El pedido de informe entonces debe ser cumplido dentro del plazo máximo de 10 días. Él si recibió tenía 5 días para negarse, pero si no se negó, entonces tiene 5 días más para remitir el informe. Salvo que en la providencia le hubiese fijado otro plazo en razón de la naturaleza del juicio o por circunstancias especiales. El juez le puede pedir que sea más rápido o que sea más prolongado el plazo. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando hay retardo? Se cumplen los 10 días y no remite. Entonces va a ser sancionado como desacato. ¿En qué caso, por ejemplo? Cuando el informante se niega a recibir el oficio o cuando no contesta o lo hace después del plazo, después de los 10 días, o cuando contesta en forma evasiva o insuficiente. Y ese retardo injustificado genera un hecho punible que se llama desacato, que estaba en nuestro Código Procesal Civil y que luego fue derogado en el Código Penal por la ley, por el Código Penal, ¿verdad? Y luego, como que efectivamente este desacato es absolutamente necesario para el diligenciamiento, no solo de esta prueba, sino de otras más, del cumplimiento de otras órdenes judiciales, se volvió a restaurar en el año 2012 a través de la ley 4711. O sea, hoy el desacato está sancionado. Nosotros veíamos que cuando el Código Procesal Civil establecía el desacato, estaba vigente el Código Penal de 1914, ¿verdad? Y ahí estaba establecido que cometen el delito de desacato los que desobedecen abiertamente los mandatos de la autoridad. Siempre dice que estos no sean incontestablemente arbitrarios o ilegales. Entonces, ese comete el... Ahora bien, nosotros teníamos en el Código Procesal Civil que cuando el juez eh, pretendía el procesamiento del informante por desacato, entonces él tenía que enviar un oficio al juez de primera instancia en lo criminal. Y como el juez en lo criminal ahora ya no puede iniciar una acción penal, entonces eso va al Ministerio Público. Por eso, en el 4711 ya establece entonces que tiene que solicitar, tiene que informar del hecho al fiscal. Y es el fiscal de turno el que va a promover la acción penal correspondiente. Pero mucho ojo, el que debe comunicar e informar es el juez, no la parte. Hubo casos en los cuales se produjo el hecho punible de desacato y la parte fue a lo penal, ante el Ministerio Público, a hacer la denuncia correspondiente y se promovió alguna acción penal. Y eso está mal, porque esa debe responder a la iniciativa del juez y no de las partes. Ahora bien, nosotros siempre habíamos conversado sobre la existencia del Instituto de la Caducidad en la producción de las pruebas. Y dijimos que la caducidad se produce cuando la parte oferente de una prueba no ha cumplido con ciertos requisitos cuando la misma no pudo diligenciarse oportunamente. Y eso también tenemos para la prueba de informes. ¿Cuándo caduca esto? Caduca cuando vence el plazo de los 10 días para contestar el informe. Y la parte oferente de la misma, dentro del quinto día, no le solicita al juez que reitere el oficio. Vale decir, si yo ofrecí la prueba de informe, fue el oficio, transcurrieron los 10 días, y luego de esos 10 días transcurrieron otra vez más de 5 días, ya caducó mi derecho a producir esa prueba y entonces esa prueba ya no se va a diligenciar y es una sanción a la parte oferente que no realizó la actividad necesaria para conservar el derecho a que se produzca esa prueba. El desinterés de ella
es la que normalmente determina la caducidad de la prueba. Ahora bien, nosotros dijimos que los datos que se remite del informante al juez deben ser los que resultan de los documentos. Y vamos a suponer que en el documento diga algo y en el informe diga algo que no refleja lo que hay o lo que está asentado en el documento. Entonces ahí se puede impugnar por falsedad. El código establece que sin perjuicio de la facultad puede entonces impugnarse por falsedad de ese documento. ¿Y cómo se va a demostrar la falsedad? Sencillamente exigiéndole al informante que exhiba los asientos o los documentos o antecedentes en que se fundó la contestación. O sea, no es una cuestión de decir voy a demostrar por perito, por testigo y compañía de que hay falsedad. No. Lo que el juez le va a decir, traiga el archivo original, o traiga el protocolo original, o traiga el dossier donde usted tiene esa información y yo voy a verificar. Y ahí va a verificar si realmente el informe es reflejo de los antecedentes que obran en el archivo del informante. Ahora bien, ustedes saben que pueden en estos casos existir gastos, ¿verdad?, para la provisión de esos informes. Si son entidades privadas a las que se les requiere ese informe y no son parte en el proceso, entonces esas pueden solicitar el reembolso de los gastos. Y el monto va a ser fijado por el juez previa vista a las partes. O sea, ambas partes va a correr la necesidad y para que ambas propongan una suma determinada y el juez finalmente va a decidir. Bueno, ahora bien, cuando ese informe deriva o proviene de una entidad privada que no es parte en el proceso, ese informe debe presentarse por duplicado. Y si se apela por la resolución por la cual se estableció ese honorario, se puede tramitar por expediente separado. Ahora vamos a hablar de una prueba que, como les dije, no está regulado en el Código Procesal Civil, pero sí en otras leyes, ¿verdad? Entre las cuales está Profesor, sí. antes de pasar, para aclarar mi mente nomás, la morosidad entonces es producida por el juez y la caducidad es producida por el abogado. Es decir, que el abogado litigante lo que va, si no presenta en tiempo, va a caducar esa prueba. No, Y la escúcheme. morosidad es cuando el juez no termina el juicio. Esa confusión. No es así. La morosidad se debe al juez y mucho más a las partes. Generalmente son las partes las que hacen que el juez no esté en condiciones de dictar la resolución que corresponda, porque buscan todos los artilugios. El que sabe que va a perder, ese echa mano a cualquier tipo de artilugio, recusa, presenta certificado de médico, etcétera, etcétera. Una serie de cuestiones que pueden hacer. Por ejemplo, el día de la audiencia cambian de abogado y nombran a uno que necesariamente el juez se debe inhibir de él porque se suele inhibir. Y por eso la morosidad es un cóctel en el cual intervienen todas las partes. Pero en cuanto a lo otro, usted tiene toda la razón. La parte oferente de la prueba, por no realizar esas diligencias dentro de esos plazos, pierde el derecho a producir esa prueba. Y ustedes saben que si yo no puedo probar algo, voy a perder probablemente el pleito, ¿verdad? Más aún cuando la carga de la prueba descansa en mí. Si descansa en el otro, no interesa, ¿verdad? Pero no hay que tener el concepto de que la morosidad es atribuida únicamente a los jueces. Yo hasta les puedo asegurar que si hay un porcentaje, 90% es de los abogados y 10% es de los jueces haraganes, que los hay también. Bueno, ahora vamos a hablar de las presunciones. Presunciones, presumir algo. No el presumido en el sentido de aquel que se siente superior a los demás, sino que la presunción, ya se presume algo, anticipadamente se cree algo. Bueno, estos son medios de prueba
indirectos, porque no son pruebas que directamente vienen al proceso. Van a llegar por medio de otros elementos que no son precisamente los de la presunción, ¿verdad? ¿Y en qué consiste? En las consecuencias que la propia ley o el juez infiere de ciertos antecedentes o circunstancias que sí son conocidas, que están probadas. Y ya me anticipo, esas circunstancias se llaman indicios. Y de esos indicios se infieren unas consecuencias. Unas consecuencias. O sea, si esto está probado que fue así, esto se puede decirle que ocurrió. Les pongo un ejemplo concreto. Vamos a ir al ámbito penal. Dos amigos iban caminando por una calle oscura en horas de la madrugada. Solo ellos iban juntos. Al entrar en una cuadra son vistos ambos que ingresan. Y resulta que en la otra esquina, uno de ellos solamente continúa caminando y el otro ya no está. Y más tarde se constata que el otro está fallecido. ¿Cuáles son los indicios? De que ambos entraron juntos en esa cuadra oscura donde nadie pudo ver nada. Nadie pudo ver el momento en que se consumó el homicidio, ¿verdad? Nadie vio. Pero sí vieron que ambos entraron y vieron también que uno solo salió, continuó caminando normalmente y el otro ya no salió. Entonces, de esos indicios probados, sale o surge la presunción de que ese amigo entre comillas, fue el autor de ese homicidio. Pero él puede demostrar lo contrario. Él tiene la posibilidad de demostrar lo contrario, que si bien es cierto los indicios apuntan contra él, entonces, sin embargo, el derecho de defensa que tiene, ¿verdad? Entonces, él puede demostrar de que no fue él el autor. Pero él ya tiene que asumir esa responsabilidad de probar. Y se dan cuenta que esa inferencia, o sea, esa calificación de que él es el autor del homicidio, no se obtuvo por medios directos, sino derivado de estos indicios que son los hechos objetivamente comprobados en el expediente. Por eso siempre se dice que es un medio a través del cual se busca un hecho desconocido cuya existencia invocó una de las partes y que no se puede probar directamente por ninguno de los medios establecidos en el código. Bueno, dijimos nosotros de que es inmediato e indirecto. ¿Por qué? Porque le dispensa de la prueba del hecho presunto a la parte que este hecho favorezca. Bueno, y es indirecto porque se dan cuenta que se desprende de otro hecho objetivamente comprobado en el expediente. Y este juicio de presunción lo puede hacer el juez o la propia ley. Y van a ver ustedes que la ley establece las presunciones. Jure es de jure y juris tantum. Jure es de jure que no admite prueba en contrario y juris tantum que sí admite prueba en contrario. El legislador también, el juez también puede inferir, ¿verdad?, estas presunciones de indicios que están probados. Y cuando es el hombre el que realiza esa inferencia, se llama entonces también presunción homini o presunción de hombre. En cambio, si está en la ley esa presunción, es una presunción de la ley o del legislador. Ahora bien, esa presunción o ese hecho presumido, entonces, debe ser aceptado por el juez sin necesidad de probarlo directamente. Bueno, pero no olviden ustedes que el antecedente siempre debe estar probado cuando se trata de una presunción que deriva de indicios. Bueno, hay dos clases entonces de presunciones, una judiciales y otra legales. Las judiciales son de hombres y las legales son de la ley, que pueden ser, como les dije, jure de jure
y juris tantum. Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos el caso del hijo nacido dentro del matrimonio, dentro de los 180 días del matrimonio. Se presumen sin admitir prueba en contrario, que son hijos matrimoniales. O sea, en ese caso, basta con demostrar de que el hijo nació dentro de un matrimonio, dentro de tal plazo, y entonces esa presunción ya no admite una prueba en contrario. Ya directamente el juez está obligado. Se dan cuenta que la ley le sustrae al juez la competencia para evaluar el mérito de la prueba. Y ya le dice cuál es la consecuencia. Y él está obligado a aplicar eso. Por eso, esta es una prueba muy importante, especialmente cuando no hay prueba. Cuando no hay prueba. Bueno, el efecto de la carga de la prueba especialmente. Bueno, ahora bien, ¿qué es el indicio? El indicio entonces es una base o un supuesto de hecho de las presunciones, pero que debe estar demostrado o comprobado en el expediente. Por eso es importante entender que este tipo de pruebas, ¿verdad?, que es de antigua data, ¿verdad?, que ha aplicado siempre las presunciones, ¿verdad?, que le suministra al juez una base de hechos cierta, del cual puede inferir indirectamente o mediante un razonamiento crítico lógico unas consecuencias jurídicas que él tiene que aceptar. El hecho desconocido, entonces, se demuestra a través de estas presunciones. Bueno, yo estoy a la disposición de ustedes y dejo en manos del doctor Joel Melgarejo a ver si tiene el ejemplo que le había pedido. Parece que no está el doctor Melgarejo. ¿Estoy a las órdenes de ustedes o es que estoy hablando? No, profe, se te escucha perfectamente. Sí. Sobre aquella consulta que usted hizo sobre si alguna vez se dijeron que no, si es que se negaron a cumplir un informe. Realmente nunca tuve esa experiencia. Lo que sí, también hay algunos que usted ya dio en la clase anterior, testigos, ¿verdad? Que usted manifestó también que hay testigos que tienen una característica especial de no hacerle comparecer. Allí sí, en alguna oportunidad le habíamos enviado el informe, o sea, porque se envía como informe para que ellos lleguen a contestar el pliego de oposiciones y habían pedido un plazo más tiempo para tener las documentaciones para poder contestar algunas preguntas. Pero nunca he tenido el caso que han rechazado el pedido de colaborar con un informe, igual que usted manifestaba en su experiencia, ¿verdad? Así es. Así es, doctor. ¿Alguna pregunta para los asistentes? Sí, el desacato es una figura muy importante en muchos países. Acá tiene pena carcelaria o pena pecuniaria. Tiene pena carcelaria. Tiene pena carcelaria. Está bien. ¿Cómo? Ya. Decía que está muy bien el señor Soski. Y el desacato es el juez a quien se le incumplió el que debe enviar a la fiscalía. Sí. La fiscalía no inicia investigaciones cuando la persona, por decir, la parte envió el informe, no se respondió y él va y denuncia. No, el juez debe enviar la denuncia diciendo, se incumplió lo que yo dicté. Y allí inicia la investigación la fiscalía. Otra cuestión para agregarle al doctor Soski es que la pena es de 6 meses a 2 años o multa. Pero si el autor insiste en eso mediando ya apercibimiento escrito y previo, puede elevarse hasta 5 años la pena. Bueno, pucha. O sea, no creo que alguien se exponga a incurrir en este hecho punible, ¿eh? Y hay casos actuales de desacato o muy raro es el... Yo no sabía, a mí no me avisaron. No, cuando se le intima, normalmente cumplen. Muchas veces ocurrieron en casos, por ejemplo, que el juez ordena algo al registro, por ejemplo, a la dirección de los registros públicos,
y no interpretaron bien ahí en el registro y no cumplieron con el pedido de informe, por ejemplo. Entonces ya el segundo va bajo ese apercibimiento e inmediatamente viene la respuesta. Así también, profesor, si me permite, Sí, cómo yo no. cuando era juez de primera instancia sí llegué a ordenar desacato a el ex intendente Arnaldo el de Lambares, ¿verdad? Ujú. Y porque era el quinto oficio que le enviamos con apercibimiento. Quinto. Entonces remití a la fiscalía. Cuando va a la fiscalía, en la fiscalía después presentan de que estaban por gestiones, por departamentos administrativos las solicitudes, porque hay una burocracia en las entidades también y que nunca llegó hasta su despacho, por lo cual luego fue beneficiado con una suspensión condicional del procedimiento, ¿verdad? Que es una salida alternativa en el fuero penal, en el Así es. fuero Armando Gómez, así mismo, Armando, sí. Armando Gómez. Esa era mi otra pregunta que le quería hacer, porque yo trabajo en el Ministerio de Defensa Pública en el área forense y viene la orden de un juez para presentarse a un juicio, que a lo mejor no participó ninguno de los médicos de la sede donde está desarrollándose el juicio. ¿Quién es responsable? ¿La defensora general, la dirección médica o cómo es? ¿O el médico que tenía con nombre y apellido que dice el oficio? Bueno, primero no es prueba de informe eso. Vamos a aclarar, ¿verdad? Es comparecencia para un acto, ¿verdad? Que no es prueba de informe, ¿verdad? Y se puede cometer Comparecencia. también desacato en eso. Si el juez le ordena que comparezca y usted no comparece, ¿verdad? Entonces puede también comporta desacato, porque el desacato no es solamente por la prueba de informe. El desacato, según el 4711, es el que incumpliere una orden escrita dictada en legal forma por una autoridad judicial. De manera que la claridad es tremenda. A usted le ordena por escrito que comparezca y usted es renuente para eso, entonces puede ser intimado y a lo mejor llega a los 5 años de pena carcelaria. Pero les repito, el establecer quién es el culpable, si es la defensora, si es el jefe del departamento forense o si es el médico en especial, eso va a resultar del oficio. Si en el oficio ya indica quién es la persona o el profesional que debe comparecer, entonces es él el responsable. Pero por supuesto que toda vez que él haya sido debidamente notificado y que no haya Profesor, una interferencia ahí, ¿verdad? sí, Gracias. profesor, Muy claro. recuerdo que hace un tiempo atrás los jueces levantaban como medidas cautelares por los 5 años en los embargos ejecutivos, lo cual el embargo ejecutivo no es una medida cautelar, es parte del No, proceso ejecutivo. sí. Entonces iba a la Dirección de Registros Públicos y la Directora General de Registros Públicos respondía al oficio donde ordenaba el levantamiento diciéndole no puedo levantar porque no es una medida cautelar que está dentro de esa posibilidad de levantamiento. Y hubieron algunos magistrados que pidieron que se le inicie la investigación por desacato, y eso no es desacato, porque ella está respondiendo, no es que está omitiendo ni desobedeciendo. Ella está diciendo yo, o puede ser que le diga a usted, Lorenzo, que haga esto, y usted dice, estoy imposibilitado en hacer esto, o no puedo hacerlo, ese día no puedo. Pero, ¿dónde está el detalle? El de responder a la autoridad. Sí, el de responder a la autoridad. Así es. Muchas gracias. Me aclaran muchísimo. ¿Otra pregunta? Entonces les anuncio que con esto nosotros los medios, se dan cuenta, señores, lo prolongado que es el juicio de conocimiento ordinario. Estamos aún en el proceso y apenas estamos concluyendo los medios de prueba. La próxima elección vamos ya a ubicarnos de que ya transcurrieron los 40 días, que pedimos el cierre del plazo y ahí existen algunas diligencias que se pueden cumplir. Vamos a ver el caso, por ejemplo, que se hayan diligenciado todas las pruebas ofrecidas o vamos a suponer de que no se hayan podido diligenciar todas y yo tengo interés en producir pruebas, en diligenciar estas pruebas y ya se cerró el plazo de 40 días, ¿verdad? De hasta 40 días. Entonces, ¿qué tengo que hacer y compañía? Y luego, por último, culminar con el escrito de alegato.
eso va a ser para la próxima clase. Y después vamos a continuar con las resoluciones judiciales. Vamos a ver otros modos de conclusión de los juicios y compañía. Y recién después vamos a entrar en los juicios especiales, comenzando por el proceso de ejecución. De manera que es importante que nosotros nos pongamos de acuerdo para no faltar a las clases, para Dios quiera que no se produzca otra vez el corte de energía eléctrica que ocurrió la vez anterior y que podamos desarrollar todo, porque aunque no desarrollemos todo el programa, ustedes saben que 31 lecciones tienen que ser las que ustedes tienen que estudiar, y una cosa es cuando el profesor tuvo la oportunidad de explicarles a ustedes con un lenguaje más sencillo los términos de la ley y compañía, y otro es aquel que ustedes leen y que ustedes mismos sacan sus conclusiones, a lo mejor no siempre acertadas. Bueno, entonces, si Dios lo permite, el próximo miércoles volvemos a vernos para estudiar la lección 12. Hasta entonces. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. profesores. Buenas tardes. Buenas